Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la última parte de Future Bass desde cero. Con este último episodio, esta última clase, vamos a terminar la canción. Estamos ya nada más en el proceso de masterización. Así que voy a entrar aquí al master. Tengo la canción. Ok. Como le bajé el volumen, vamos a poderle hacer unos cuantos ajustes. Sí, voy a tener aquí span para apoyarme y ver algunas cosas de cómo está el balance frecuencial. Y también vamos a apoyarnos con estas otras herramientas, principalmente estos dos de acá. Y otro plugin gratuito que se llama Yulin Loudness Meter, que me va a ayudar a visualizar cuántos LUFS, LUFs tenemos. Voy a estar apuntando a un valor aproximado de entre -10, -8. Muy bien. Y esto nos va a ayudar a saber más o menos qué nivel de sonoridad tenemos y si las plataformas de streaming le van a bajar mucho el volumen o no. Y con esto, pues bueno, el balance frecuencial. Entonces, normalmente en el proceso de masterización, yo lo que suelo hacer, voy a dejar estos aquí, detach, ¿okay? Para que se queden al frente. Lo voy a hacer aquí desde el Boost Mix para poder encender y apagar rápidamente. Y el primer efecto lo voy a poner después de esto porque esto es un efecto especial, es parte del arreglo, entonces los efectos de masterización los voy a poner después, o incluso ustedes los pueden poner en el máster. Yo no los voy a poner en el máster simplemente para poder hacer un antes y después apagándolos desde acá, porque si lo pongo en el máster también apagaría los plugins de análisis. Entonces lo voy a dejar aquí. Y lo primero va a ser una ecualización, muy, muy simple. Ok, voy a dejarlo aquí al frente. Todo lo que hagamos en el proceso de masterización vamos a utilizar fase lineal para no alterar ya, meter distorsión por fase. Muy bien, y lo voy a apoyar con... Este todavía no lo vamos a usar, esto es hasta que ya lleguemos al nivel de volumen deseado. Pero vamos a ver aquí. Es más, entre comillas, voy a saltarme este paso, pero en realidad lo voy a hacer junto con la ecualización mid y side para no solamente recortar algunas frecuencias que no necesito, sino también llegar a cambiar un poco el balance frecuencial. Vamos a insertar para eso un patcher. Tengo dentro de patcher un preset que es precisamente para ecualización mid-side. Ustedes lo pueden hacer también muy fácilmente, por ejemplo, cargando el preset que se llama Mid-Side Compression, ¿ok? Que es este que dice acá Mid-Side, y simplemente intercambian, borran el compresor y ponen un ecualizador. Básicamente es lo mismo. Muy bien, entonces tengo esto aquí, y yo puedo ecualizar por separado la señal mono y la señal estéreo. Vamos a empezar por lo importante, que es la señal del centro, el mid. El balance ya se ve de por sí bastante bien. Y vamos a ponerlo en fase lineal, recordemos. También para aquí el side voy a ponerlo en fase lineal antes de que se me olvide. Y vamos a poner dos filtros. Voy a poner un filtro paso alto para cortar los subgraves. Voy a poner un filtro paso bajo para cortar las frecuencias más altas. Estoy poniendo también aquí la curvatura más alta. ¿Okay? Y intermedio voy a utilizar algunas de las bandas para corregir ligeramente el balance. Ok, aquí las frecuencias de mi sonido, las más graves, están alrededor de 40 Hz. Está por aquí. Hay algunas frecuencias que están por debajo de eso, pero no son tan fundamentales porque pertenecen principalmente al kick y efectos especiales. Así que voy a cortar alrededor de unos 35 Hz o incluso un poquito más. Esto audiblemente, sobre todo si no tienes buenos audífonos o monitores grandes, prácticamente ni siquiera lo vas a oír, pero sí nos ayuda a darnos más espacio para los siguientes procesos. Voy a recortar aquí por arriba de los 16. Muy bien, y vamos a hacer un ligero rebalance. Aquí me gustaría que las frecuencias graves tuvieran un poquito más de dominio. Voy a subirle si acaso unos 2 decibeles. También le voy a dar un ligero realce por aquí en las frecuencias altas para que tenga algo más de brillo. Que son estas frecuencias de acá. Por arriba de 8
kHz. Me da cuenta, no más de 2 decibeles. Para que lo podamos escuchar un volumen un poquito más cercano, voy a darle otra vez estos 5 o 6 decibeles que le quité. Voy a quitar un poquito por acá. Okay, y noten que las curvas son bastante anchas, ¿ok? No pretendo tampoco cambiar radicalmente el color de toda la mezcla que ya teníamos. Es un ligero rebalance. Muy bien, ahora vamos a fijarnos en el side. Ok, la imagen estéreo. De nueva cuenta, voy a meter otro filtro paso alto. El de las frecuencias altas, ese sí las voy a dejar. Pero lo que me preocupa aquí es que haya demasiadas frecuencias subgraves en el side, porque eso llega a causar un poco de problemas. Aquí sí voy a subir el filtro un poco más, alrededor de 100, 120 Hz. Tal vez menos, 80. Y puedo dar un ligero realce para dar como una ilusión de profundidad. Y fíjense aquí, frecuencias altas. Les falta un poquito de presencia. Así que voy a quitarle algo aquí a las medias. Porque eso de por sí ya teníamos bastante presencia en el monofónico. Y voy a realzar aquí arriba. Okay. Para que esta curva sea un poco más plana. Voy a escucharlo esta vez las dos combinados y voy a encender y apagar todo el patcher para que veamos la diferencia que hizo. Muy bien, la diferencia no es muy grande, pero sí se alcanza a percibir como que con la curva de ecualización suena un poquito más ligera, como que le quité algo de peso por las frecuencias medias, como que suena como más nítida y con más brillo. Se nota, por ejemplo, mucho acá. Voy a subir el volumen atrás para que escuchen. Se nota mucho en los acordes y en el solista. Muy bien, ya tenemos entonces preparada nuestra ecualización. Vamos a hacer una pequeña compresión solamente para tratar de atrapar los picos más agresivos que se hayan escapado. Muy bien, voy a utilizar entonces el limiter. Y esto para facilitar también el proceso de la compresión multibanda. Vamos a ver cómo están los picos. Ok, aquí un pequeño detalle. Esta bajada de volumen es después de todo este proceso. Ok, por eso lo escucho a un volumen más bajo, pero aquí sí me está distorsionando. Entonces lo que voy a hacer es una diferencia de 6 decibeles. Este volumen lo voy a bajar aquí, con un Fruity Balance. Solamente para que sea más real, porque si no esto me está engañando un poco. Vamos a quitarle ahí los 6 decibeles. Okay, se escucha igual, pero aquí ya está entrando con menos volumen al limitador. Esas son las clases de cosas y de consideraciones que hay que tener en cuenta cuando hacemos nuestra mezcla y nuestra masterización. Si yo lo hubiera dejado sin esto y bajándole el volumen acá, todo estaría entrando muy alto al limitador. Vamos a ver más o menos a qué altura están los picos más agresivos o que se llegan a salir de control, si es que los hay. Yo veo que la mayoría de los picos golpean alrededor de este nivel. Hay algunos pocos que se pasan de ahí. Así que creo que es bastante seguro poner el umbral a esta altura.
Voy a dejar el sustain en 0. Voy a poner un poquito de saturación para que estos picos también no se corten tan de golpe. Y vamos a hacer una ligera compresión. Si acaso 2:1 o 3:1. Estos piquitos son los que quiero atacar nada más. Muy bien, estos picos los estoy buscando en las partes más llenas o las que tienen mucho más sonidos de nuestra mezcla. Ok, y esto es para facilitarle el trabajo al proceso siguiente, que es el de compresión multibanda, y ya darle el volumen final. Vamos a ver entonces con Maximus. Voy a dejarlo otra vez aquí al frente. Y aquí sí, voy a volver a regresar para que me muestre los niveles de volumen finales. Voy a tener esto también aquí por un lado para que vea si me está cambiando o no el balance frecuencial. Ok, ya con estas 3 ventanas podemos ir tomando nuestras decisiones. De nueva cuenta, activamos el modo lineal. Esto me sirve para hacer un corte adicional de las frecuencias subgraves. Habíamos dicho que quería cortar por debajo, alrededor de los 35. Y voy a volver a saltar por aquí al clímax. Vamos a escuchar por frecuencias, vamos a analizar. Hay buena dinámica, me gusta. O sea, los kicks tienen una diferencia que se ve bastante, ¿no? O sea, la diferencia de picos. Yo creo que ni siquiera es necesario hacer una compresión aquí si es que quiero conservar la dinámica. Aquí en este rango están las frecuencias del snare. Aquí también creo que no es necesario hacer la gran cosa. Tal vez de hecho de reducir un poco la imagen estéreo. Tal vez está un poquito exagerada. Bueno, ya después de un rato veo que se nivela. Voy a cerrarlo nada más un poquito en las frecuencias medias. Ok, en las frecuencias agudas sí veo picos un poquito más exagerados. Y me parece que son los del snare. Afortunadamente las frecuencias altas se pueden salir un poco con la suya porque son demasiado rápido lo que pasa. Y la energía se disipa muy rápido, así que le voy a dar una saturación muy, muy, muy suave. Estoy poniendo por aquí el nivel, una saturación exageradamente suave. Ok, el balance lo veo bien y lo escucho bien. De hecho, hasta podría abrirlo un poco más para dar una sensación como de que tiene más aire, como que respira más. Puede que con eso sea suficiente. A ver, volvemos a escuchar todo, el conjunto. Podría darle un ligero realce tal vez a las frecuencias graves, para que tengan como ligeramente más impacto. Lo que voy a hacer es poner por aquí un punto para maximizar ligeramente frecuencias graves. Algo así. Tal vez se me pasa un poquito la mano, vamos a ver. Algo así. No es necesario que el cambio sea tan exagerado. Esto solamente para evitar que las frecuencias medias altas terminen dominando a los graves, porque si no se va a dar la sensación de que el track le falta peso. Okay, de hecho ya estamos llegando aquí alrededor de los menos 15, así que vamos a empezar a darle el volumen final. Voy a aplicar aquí también un poco de una curva de saturación y voy a empezar a darle un poquito de pregain hasta que empecemos a entrar en este territorio. Más o menos ahí.
Ok, le subí aproximadamente 3.5 decibeles. Como vemos, hay unos cuantos piquitos, precisamente por la dinámica que tiene, y podría tratar de ganar más volumen a costa de dinámica. Para eso voy a poner aquí el saturador, voy a bajar el ceiling, vamos a ponerlo alrededor de -1, -0.5 tal vez. Vamos a ver cómo va funcionando esto, dependiendo del true peak. Si el true peak pasa de 0 decibeles, es que sí va a clipear. Y vamos a darle un nivel de saturación un poquito, de 10%. Y este lo vamos a empezar a subir y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver qué tan lejos podemos llevar el volumen sin que la distorsión empiece a destruir la dinámica. Creo que por ahí sería más o menos, porque precisamente por la diferencia de volumen y de dinámica que hay entre el kick y el resto de los sonidos, si le sigo dando más volumen, el kick va a empezar a saturar, va a empezar a distorsionar. De hecho, creo que ya satura un poquito, está casi en el límite. Y lo hemos llevado al nivel de volumen más o menos objetivo que yo tenía en mente. Dije entre -10 y -8. Estamos de hecho justo en el medio. Vamos a ver cómo están los niveles de pico y RMS. Un RMS de entre -8, -6 está bastante bien. Podría tratar de darle un decibel más, pero no estoy seguro de que vaya a sonar bien. Vamos a ponerlo en 4. A ver, esto cuando suena el kick en reversa creo que es el que está dando problemillas. Tal vez le tenga que bajar un poco el volumen a al attack kick. Ok, creo que ya estoy en el límite. Ya, de hecho, ya no estoy seguro que me termine de gustar. Lo voy a dejar en un punto intermedio. Solo medio decibel. Ok, y con esto yo creo que vamos a reproducirlo un poco más en algunas de las partes fuertes para ver que el true peak está en el límite. Ok, en general me gusta. Solamente ya falta exportarlo, escucharlo en diferentes equipos y hacer cualquier otro cambio que llegue a ser necesario. Pero creo que con esto ya lo podemos dar por terminado. Vamos a escuchar por último el último drop. Y es más desde aquí, ¿no? Desde la pausa. Porque también hay que escuchar las partes tranquilas, ver que no hayan quedado muy descompensadas.
ligero antes y después del proceso de la masterización. Es posible que tenga que hacer uno que otro arreglo muy pequeñito después de escucharlo ya con varios equipos, pero vamos a dejarlo hasta acá. Así que este es el final de la serie de Future Bass desde cero. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastantes cosas, que la canción no haya quedado tan mal después de lo que comenzamos. Así que eso sería todo y nos veremos en la próxima clase creando otro track desde cero.